Hola, bienvenidos a nuestra Book Wars de edición del verano del 2020. Somos el Cercle de Estudis Orientals. Os damos la bienvenida a esta actividad que organizamos desde nuestro club de lectura. Hemos formado 5 equipos. Cada equipo presentará y defenderá su libro, el que ellos consideran que es el mejor que han leído en este curso. Habrá un debate, que cada equipo tiene 15 minutos. Y esto sí, al final, nuevamente, pues los asistentes podremos votar y decir quién nos ha convencido. Y votaremos utilizando el chat aquí en Jitsi. Cada vez que alguien quiera hablar, puede levantar la mano. En la aplicación tiene una manito. Si le dais a los 3 puntitos, aparece una mano. Pedís la palabra. ¿Y empezamos? El primer libro que leímos el 19 de octubre del 2019 fue El color de la magia. Y el equipo que lo defiende son Daniel y Pri. Cuando yo os indique, empieza a correr el tiempo. ¿Tenéis alguna presentación? ¿Queréis compartir la pantalla? Sí, en mi pantalla que está la presentación, ¿eh? Perfecto. ¿Ya la tenemos? Pues entonces, vuestro tiempo, 5 minutos tenéis, empieza ya. Vale, hola, somos Daniel y Priscila. Empezamos con El color de la magia, que lo defenderemos nosotros. El color de la magia es una novela fantástica publicada el 24 de noviembre de 1983, traducida a 37 idiomas, y Pratchett vendió más de 70 millones de copias con sus obras. Y estos son, pues, varias portadas en varios idiomas distintos, aunque, bueno, el principal dibujante es otro, ¿vale? Es una novela con 285 páginas, muy amena y fácil de leer para todos los públicos. Y en ella pues contiene sátira y crítica social con un típico humor inglés. Sí, en este sentido, comentar que el tío se vale de cualquier directamente tema para utilizar la fantasía a su favor para poder coger y hacer crítica social de cualquier tema imaginable, sea temas de ciencia, política, religión, cualquier cosa no se le escapa en alguno de los libros. Exacto, tiene diversas lecturas. Puedes leerlo desde un punto de vista y al cabo del tiempo ver otros detalles en los que no te habías fijado antes. Se puede leer simplemente como si fuera un pequeño libro de aventuras o leerlo directamente con un libro que critica socialmente, pues sea el esclavismo o cualquier tipo de, por ejemplo, alguna religión o cosas por el estilo. Exacto. Entonces, además, es el punto de origen del universo del mundo disco. Es la primera obra, pero que luego desarrolla la historia de todos los protagonistas. Es decir, tanto en El color de la magia como en los demás libros que hay después, Terry Pratchett desarrolla muy bien todas las tramas de cada uno de los protagonistas que tienen luego sus libros. En este sentido, lo que decimos, el autor no solo se basta para decir voy a desarrollar personajes, sino que crea un universo propio, un lore propio directamente, en el que tiene su propia ciencia, su propia cultura, incluso dentro del mapa que elabora del mundo con todo lo que son sus ciudades, sus zonas, sus cumbres nevadas, directamente a lo largo de todos los libros, va desarrollando toda la zona, todas las religiones. El propio ejemplo sería la ciudad de Amarcord, directamente, de las cuales pues está el dibujo este que puede llegar a encontrarse como mapa directamente en tiendas, especificando todos los distritos, tanto el barrio obrero como la zona donde está el gremio de los asesinos y demás. Entonces se crea un mundo muy, muy rico a lo largo de los libros que además va evolucionando. Exacto. En ese sentido, han creado, o sea, a lo largo de las 41 novelas que componen el libro, al final la gente se ha intentado pelear por buscar el orden de lectura porque realmente las historias se pueden enlazar dentro de 6 o 7 grandes arcos de personajes, entonces empezar a leerlos en el orden cronológico, según los personajes que más te gusten. Realmente hay muchas maneras de afrontar directamente la saga y una de las grandes bazas de la saga o de este libro es empezar realmente lo que se acabó convirtiendo en un universo súper complejo y muy, muy rico. Exacto. Y a pesar de los años, el tema que trata la novela
sigue siendo bastante actual, tanto la primera como todas las demás de Mundo Disco, por supuesto. Y uno de los temas es el turismo, cómo afecta a las ciudades y además de su absurdidad muchas veces, de lo absurdo que es al final cómo acaba el turismo. Se empieza directamente, pues, como una ciudad en la que no tiene turismo, el hecho de que llegue el turismo hace que toda la gente en la ciudad se vuelva completamente loca, lo cambia absolutamente todo, e incluso la ciudad pierda su propia identidad. Pues como un ejemplo de la foto que se está viendo con Venecia, que ya es irreconocible, o con muchas ciudades que no tienen nada que ver a cómo serían originalmente sin él. Entonces, todo esto él obviamente lo critica. Y los negocios que aparecen a partir de ahí, cosas que son de dudosa corrección, no sé, como... Sí, como coger cosas como estafar a los turistas, cosas que negocios que ni existían, yo que sé, como el propio sistema de los gremios en el libro, pero como hay muchas oportunidades de negocio y mucho oportunista directamente que surge en el momento que hay cualquier cosa tan novedosa como, por ejemplo, todo el tema del turismo. Exacto. Otro tema es que cuestiona los conceptos básicos y creencias que existen porque nosotros les damos el sentido, aunque sea absurdo. Y como por ejemplo, considerar el 7 un número mágico, 8 en el caso del libro de la magia, del poder de la magia. Una cosa que empieza a hacer en este libro y que transmite toda la obra es el cuestionamiento continuo de cualquier realidad. O sea, en este libro, por ejemplo, desde cuestionar por qué los días de la semana tienen que ser 7, por qué los meses tienen que ser los que son, al cuestionamiento de las propias creencias, incluso religiones. Exacto. Cuestiona esto varias cosas, es decir, lo cuestiona todo realmente. Tiempo, ya está, fin. Muy bien. ¿Sí? Vale. Siguiente libro que vamos a presentar, sobre todo las personas que no han participado, es La batalla de las Termópilas. Este libro lo leímos el 23 de noviembre del 2019 y lo va a defender Laura. Laura, ¿tienes algún PowerPoint o algo que quieras presentar? Sí. Tus 5 minutos empiezan ya. De acuerdo. Ya pues. Pues el libro de batalla de las Termópilas lo escribió Heródoto. Entonces, para ubicaros un poco, el libro es escrito en el siglo V a.C., pero Heródoto en realidad nació 4 años antes de que se hiciera la batalla, y eso significa que tuvo que ir preguntándole a la gente qué es lo que había pasado, y no es un testimonio en primera persona. Sin embargo, es mucho más fiel que si hay algún texto que ahora habla de esta batalla de las Termópilas. Entonces, si os fijáis en el mapa, no sé si se ve el cursor, pero está como en el mapa a la izquierda por el medio. Se ve unas espaditas y es ahí donde estuvo la batalla de las Termópilas. Entonces, este libro creo que es muy interesante de leer porque sí que es cierto que la mayoría de personas conocen la historia de 300 por la película, pero en el libro se explican muchas más cosas, muchos más detalles, que considero que una persona que le gusta mucho sobre todo la historia belicista y que quiera indagar más cómo era el lenguaje de la época, qué es lo que se explicaba, qué detalles se veían, podría ser muy interesante. Entonces, para ubicar también un poquito más, fue una batalla entre espartanos, que en esa época Grecia no era un país y lo que había era ciudades independientes. Una de ellas era Esparta, que era bastante importante, y como la archienemiga era Atenas. Pero cuando había un enemigo común como los persas, se unían todos los griegos para hacer frente al enemigo común. En este caso es dentro de las Segundas Guerras Médicas, y la batalla de las Termópilas fueron vencidos los espartanos, pero al final los persas, al cabo de varias batallas, fueron derrotados. Entonces, os he buscado un par de imágenes de cuadros, porque obviamente de esa época no hay ninguna representación, pero es muy importante esta novela porque se convirtió en un hito que varias culturas luego han intentado recrear el discurso para ver que hay que sacrificarse por un bien común. Estos 300 espartanos que fueron sabían que lo más probable era que murieran todos, pero aún así ellos decidieron que es lo que querían hacer porque era más importante el hecho de poder ralentizar a las tropas persas para que los otros griegos se pudieran organizar. Y por eso muchas culturas después han
han tenido como este hito muy importante y lo han rehecho. Y en 2007, como he comentado, se hizo la peli a raíz de una novela gráfica de Frank Miller y por eso actualmente también es bastante conocida. Y con esto acabo. En 3 minutos. Te guardo los 2 minutos restantes para el debate, así tienes en vez de 15, 17 minutos, ¿de acuerdo? Perfecto. Bien, entonces, la siguiente novela, es una historia que leímos en el club de lectura, fue La Bella y la Bestia. Esta la comentamos el 1 de febrero ya del 2020. Y quienes van a defender esta historia son Jennifer y Marta. ¿Tenéis preparado la presentación? Sí, Vale, empiezo, ¿no? Empieza el tiempo, ya. Vale, perfecto. Pues nada, nosotros presentamos La Bella y la Bestia, Marta y yo. Yo empezaré con las primeras 2 diapositivas y Marta continuará con las últimas. Queremos remarcar sobre la autora, que es la única mujer presente de entre todas las lecturas que hemos tenido este año en el Club de Lectura del CEO. Así que remarcando eso sobre todo, que es la única autora femenina que tenemos en este curso. Después, un dato muy importante también que hemos encontrado es que ella es la autora original de la historia, pero mucha gente la confunde con Jean-Marie Le Prince de Beaumont. Es decir, ella es la que reescribió la versión que conocemos todos, sobre todo, pues muy reconocida por Disney, pero realmente la autora principal es la que estáis viendo en la foto de la izquierda. Lo que pasa es que la gente, debido a la muerte, ya que ella sobre todo omitió muchos detalles de la obra original, la reescribió a su manera y entonces lo que hizo es sacarle brillo a ese relato y compartirlo, digamos, con el resto de gente para que nos llegue la versión más bonita, digamos, y más edulcorada. Otro dato que había debajo es que ella se quedó viuda muy joven, la autora, con unos 26 años, si no me equivoco, y eso significa que, bueno, que ella, como estaba en la bancarrota, usó este mismo relato que había escrito pues para salir un poco de esa situación complicada que tenía en ese momento. Ahora pasamos al origen de la historia y es que, según muchas informaciones que hay, es que su origen es europeo. Y además encontramos también muchas similitudes con la Grecia antigua, es decir, con muchos mitos como podrían ser de Cupido y Psique, de Edipo y del asno de oro. Creemos que la primera versión realmente es la que se data en el 1550, ya que se le atribuye a Gianfrancesco Straparola, es decir, en una especie de cuentos recopilatorios que se llaman La Pies Bolinotti. Es decir, en este primer mito, digamos, o cuento, nos pintan como que el padre es como una especie de rey y nos representan a la bestia como una especie de serpiente. Luego llegaría la autora, que es precisamente la que hemos leído en este curso con esta lectura, que es Gabriel, la que cogió esta misma versión y la reescribió a su manera. Y finalmente, esta versión después la cambiaría la siguiente, que es Jean-Marie Le Prince de Beaumont, le quitaría los detalles, digamos, más oscuros o que no, digamos, no cogían la sociedad de ese momento, la sociedad francesa del Rey Sol, con detalles tan bonitos. Y bueno, ella omitiría esto porque realmente ella utilizó este mismo relato para coger para sus alumnos, si no me equivoco, que es lo que pone la diapositiva anterior, para coger este mismo relato y era para enseñar a sus alumnos pues, una serie de valores. Es decir, tenía un valor educativo. Bueno, por mi parte sobre la obra he de decir que, bueno, que era en la época tanto escrita como situada del Rey Sol y pues, lógicamente tenía censura. Por eso la autora tuvo que hacer un gran esfuerzo para que las críticas sociales que existían fueran disminuidas para que le dejaran escribir, aparte de por ser mujer y no poderlo hacer directamente. La obra está cargada de simbolismo y tiene una fuerte ideología a la hora de pues, la ideología de clases. Bueno, la jerarquía, todo lo hace de un estilo poético y elegante y bueno, tiene diferentes versiones como ha comentado, entre ellas la más conocida, la de Disney. Sobre los personajes, decir que están puestos en un mundo onírico, que tiene un origen, que el personaje femenino es bella pero por una cuestión de bondad y no de físico, que la obra parece que tiene una percepción de la mujer que después no es exactamente lo que en un primer momento parece.
que el personaje de la bestia tiene un papel muy pasivo y normalmente está justificado por un hechizo que le hace en este caso una hada y por lo tanto una mujer. Que las mujeres son las protagonistas pero que tienen un papel muy negativo, como puede ser el de las hermanas celosas o el de las hadas que son maquiavélicas en toda la obra y son las que llevan toda la dinámica. El papel de los hombres es generalmente de florero, son padres o pareja de alguna de las mujeres de la obra, y al final de la historia nos damos cuenta que realmente que no llevan a ninguna parte, porque todo lo que te cuentan después resulta que no es así. Es decir, tú tienes una perspectiva del amor, de que se enamore, y después resulta que está todo encadenado desde el principio. Y bueno, que tiene una parte real de la historia, que es sobre todo de la bestia, que es a partir de Petrus, que era una persona que tenía un crecimiento normal del pecho. Y esto es todo, ya hemos finalizado. 5 minutos exactos. Bien. Yo estaba ahí. Y pasamos a al siguiente cuento que leímos, que fue el 7 de marzo, y que leímos La llamada de... Por Dios, nunca podré pronunciar bien este nombre. La llamada de... Eso lo leímos el 7 de marzo, y Niso y Salva son los que van a defenderlo. ¿Habéis preparado algo para presentar, Niso y Salva? Sí, hemos preparado algo para presentar, pero teniendo en cuenta que este es un club de lectura y la lectura, uno de los puntos fuertes que tiene es que da lugar a la imaginación, a la creatividad de la imaginación, no vamos a compartir el material. O sea, nosotros lo expondremos oralmente y vosotros lo imaginaréis, pero no vamos a exponer nada. Vale, entonces vuestros 5 minutos empiezan ahora. Perfecto, Vale. pues. Bueno, La llamada de Zulu. Bueno, el autor es Howard Phillips Lovecraft, ¿vale? Y bueno, La llamada de Zulu pertenece a un conjunto de obras, ¿vale? Que es el de los mitos de Zulu, ¿vale? O sea, el escritor pues hizo primero toda una serie de compendios literarios, ¿vale? Los mitos del Zulu vendría a ser el cuarto, ¿vale? Es todo un conjunto de historias. Este conjunto de historias, ¿vale? Creó lo que es un nuevo género literario, no existía anteriormente, que es el horror cósmico, ¿no? Entonces, ¿qué es el horror cósmico? Bueno, pues se basa principalmente, o sea, ideó todo un conjunto, todo un universo de criaturas, de dioses, de historia, hechos que sucedieron, diferentes razas alienígenas, realidades físicas, es decir, o sea, por una parte, en este género se basaba mucho en la investigación, en la aventura, y por otra parte, pues generaba como una atmósfera muy siniestra, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos seres, todas estas realidades, escapaban más allá de lo que el ser humano podía entender y podía percibir, ¿no? O sea, el ser humano, o sea, realmente en cuanto investigaba, en cuanto intentaba descubrir o en cuanto se sumergía en esas realidades que inicialmente están ocultas, bueno, entonces realmente alcanzaba, o sea, comprendía, o sea, lo insignificante que es, ¿no? Es decir, hay toda una serie de criaturas, de dioses, de realidades físicas que van más allá de lo que experimentamos nosotros. Y cuanto más se alcanza a conocer de ellas, más vemos que realmente en el mundo real, el que nosotros realmente no podemos ni experimentar, o
sea, más insignificantes somos, ¿vale? En este sentido, por lo general, cuando un protagonista alcanzaba a ver todas esas realidades, es por eso que normalmente siempre, o casi siempre, acababa enloqueciendo, ¿no? Pues es un poco lo que tiene la llamada de Cthulhu, ¿no? Que es un terror muy, muy inquietante, ¿no? O sea, engancha, o sea, describe todo un universo, ¿vale? Toda una mitología de monstruos, de dioses, de diferentes conflictos que han habido entre ellos, en los cuales nosotros, los seres humanos, no somos nada, porque para ellos y para sus realidades físicas, nosotros somos insignificantes, ¿no? Y es un poco una de las cosas chulas, ¿no? que tiene la llamada de Cthulhu, ¿no? Esta cosa, ¿no? Pues que da que pensar, ¿no? Aparte, también respecto al género, Lovecraft usa mucho lo que son los adjetivos, pero realmente lo que es describir con exactitud, no describe con exactitud realmente todos estos seres. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no podemos llegar a percibirlos en su plenitud, ¿no? Es por eso que usa muchos adjetivos, pero que realmente el concepto de lo que pasa y de los seres realmente es vago, ¿no? Es vago porque realmente no podemos llegar a percibirlo y a comprenderlo en toda su manifestación, ¿no? ¿Y esto qué hace? Bueno, pues hace una cosa muy interesante, que es que cada persona le dé su propia interpretación y complete pues parte del relato o parte de los seres e incluso las realidades físicas que se describen. Y yo creo que esto sería una perfecta analogía, al fin y al cabo, de lo que representarían los sueños. Es decir, los sueños para cada uno pueden tener una interpretación diferente. Y Lovecraft, básicamente, lo que hace es describir, poetizar, quizás incluso darle forma a nivel narrativo a lo que es el mundo onírico, a los sueños. Con lo cual es eso. Es quizás por ello, por lo que decía mi compañero David, que no llega a describir al 100% con todos los adjetivos posibles para que tú te formes una imagen clara en tu mente de lo que te está explicando a las horrendas criaturas, en ese caso, porque al fin y al cabo él un poco juega a describir lo que podemos ver en los sueños. Y quizás... Tiempo. Eso. De las 5 obras que hemos leído, pues esta es la más cercana al SEO porque es un manga. Comentamos el 16 de mayo y quienes van a defenderlo serán Rubén y Jennifer. Pues sí. ¿Tenéis preparada algún PowerPoint o algo? Os voy a compartir la pantalla. Ahora Sí, se ve. Vale, perfecto. Entonces, os aviso, vuestro tiempo empieza ya. Perfecto. Pues nada, esta es la última obra que exponemos Rubén y yo. Como veis, es Monster, es el manga de la lectura CEO, como os ha comentado muy bien Grelda. Y aquí veis al protagonista de la historia, que es Tenma, que es el neurocirujano, que es donde recae toda la acción. Y bueno, quería que le pusierais cara y ojos. El autor es Naoki Urasawa, como veis aquí muy bien. Y lo hemos comprimido en pocas diapositivas, pero creo que tenemos toda la información necesaria para que os hagáis una idea de qué va el manga. Primero de todo, sobre el autor. Creemos que es un maestro del thriller psicológico, ya que su obra se compone sobre todo por muchos elementos que más o menos en cada una de sus obras, o en el resto de mangas que tenga él también aparte de Monster, que es el que exponemos ahora mismo, todos tienen el mismo índole psicológico o mental, digamos, porque es un autor que realmente le gusta mucho meterse en la mente del lector precisamente, así que es un elemento clave en sus obras. Esta, digamos, Monster es considerada una de sus obras maestras, o sea que es clave, o para cualquier amante del género del manga, digamos, es un autor que hay que conocer o hay que tenerlo en mente para tenerlo como lectura cercana. También sabemos que es un autor que ha ganado 3 veces el Shogakukan Manga Show. Es uno de los premios más prestigiosos, digamos, que hay en Japón y digamos que es como la elección anual que se hace del mejor manga del año. Así que creemos que 3 veces que haya sido merecedor de ese premio será por realmente la consideración y reconocimiento hacia el autor.
Y precisamente también hemos encontrado un dato muy curioso, que es que el autor precisamente encontró su propio estilo a raíz de hacer el manga de Monster. Antes realmente iba exponiendo su obra o iba publicando otros mangas, pero con Monster encontró su estilo propio. Y ahora sigue Rubén. Sí, pese a que tiene pues que nada y bueno, que está bastante bien y siempre tiene más para saber qué pasa. Se mantiene un poco como referente y está basado en hechos reales históricos, está muy bien documentado también y podemos ver fácilmente la en Alemania y la región. Y tiene un estilo muy propio y con su género. Vale, pues voy muy rápido. La obra es ganadora de varios premios como el Japan Media Arts Festival o el Grand Prize del Terusa Osamu Cultural Prize. Pese a que dispone de 18 tomos, no se hace para nada pesada. Mantiene siempre un estilo en el tiempo como referente y clásico en su género. Está basada en hechos reales o históricos. Podemos ubicar fácilmente las localizaciones de las que dispone la obra. Tiene un estilo propio y único en el género. Es bastante conocida y los puntos fuertes a destacar serían que el dibujo es muy realista, que está muy bien documentada, es decir, que aunque no estemos en ese sitio físico, podemos perfectamente imaginarnos dónde transcurre la acción, que los personajes son muy humanos y que siempre aportan algo a la obra, que tiene una gran evolución de la obra, pero sobre todo mantiene siempre la tensión. Es una trama sorprendente. También lo bueno que tiene es que, como posee dibujo aparte de texto, mejora el entendimiento de las emociones de los personajes, es decir, que como cuentan con expresiones faciales, podemos ver qué sienten en cada momento. Los mejores villanos que ha habido en el anime y en el manga, creo que uno de ellos sobre todo es Johan, del que tenemos aquí también constancia en la obra. La ventaja que tiene sobre el libro es que es bastante visual por tener viñetas. Es el único manga muy importante de todo lo que hemos leído aquí en el CEO en este curso. Y para finalizar dispone también de anime, así que os animáis, podéis leerlo y también podéis verlo. Y como veis, nada es al azar. Así que aquí tenéis al antagonista de la historia y esta es una imagen clave para que penséis tanto en el de la primera foto como el de la última. Gracias a todos. Pues eso, que con esto damos por finalizado lo que es la primera parte, que eso ha sido la presentación de lo que hemos leído, los puntos fuertes, y ahora empieza la parte divertida, la del debate. Tenéis exactamente 5 minutos para prepararos qué de lo que hemos escuchado, que han expuesto cada equipo como punto fuerte, qué es lo que queréis rebatir, ¿de acuerdo? Os lo preparáis y mientras yo voy explicando al público asistente pues cómo funcionará el sistema de votaciones, ¿sí? El tiempo empieza a contar ahora. 5 minutos, stop. A partir de ahora, señoras y señores, empieza lo que es el tiempo del debate. Va, Niso, muy bien, empieza. Venga. Pues nada, bueno, a ver, empezamos por el color de la magia, ¿no? Pues bueno, el color de la magia, uno de los puntos fuertes que ha dicho, ¿no? Es la riqueza, ¿no? Que ha dicho que tiene, ¿no? En el sentido de este universo, ¿no? Que ha creado, ¿no? A nivel de detalle de mapas y tal. Bueno, esto, la llamada de Zulu también, o sea, ha creado todo un universo. No solo a nivel de mapas, lugares, como puede ser la ciudad de Miskatonic. O sea, aparte de todo esto, bueno, también ha creado todo un universo todo un universo de diferentes hechos, diferentes criaturas. O sea, un universo que va, digamos, que va más allá, ¿no? Y bueno, continúa tú, Salva, que me he entrebancado. En este caso, pues también hacía referencia a Monster, que Monster en este caso, dado sobre todo la profundidad de sus personajes y el argumento, hacía pensar mucho, hacía reflexionar a su autor. Lovecraft iba un paso más hacia adelante de esto. Pues, espera, que no se me decía. Iba un paso más hacia adelante de esto. Es decir, Lovecraft creaba los relatos de una manera que, como yo he mencionado anteriormente, yo, para mi gusto, magistralmente, conseguía transmitir a las letras lo que son los mundos oníricos, los mundos de los sueños de todo el mundo, y eso daba pie
y es muy difícil que fuera un paso más allá. Es decir, sí, podía hacerte reflexionar, al igual que hacía con Monster y como hacía con las frases y, en este caso, la manera de actuar de los personajes. Pero es que Lovecraft directamente hacía que tú te construyeras a sí mismo tu propia versión del relato. Es decir, en este caso Lovecraft te plasmaba lo que eran sus visiones, sus imaginaciones, sus sentimientos, pero yo podía interpretarlo de una manera que a lo mejor Niso, o a lo mejor Jen, o a lo mejor Rubén, o a lo mejor Laura, o a lo mejor Glenda, interpretarían de forma muy distinta, lo cual yo pienso que es muy rico a la hora de escribir, en este caso, un relato, de que no sea un relato plano en ese aspecto, de que tenga una única interpretación, que sea lineal, sino que yo puedo interpretar que me están diciendo una cosa y, por ejemplo, Grelda interprete algo totalmente diferente. Para mí, sinceramente, más que argumentalmente, más que en este caso profundidad de personajes, etcétera, que un escritor o que un relato de este amplio abanico de posibilidades y de interpretaciones, para mí es algo que particularmente me gusta mucho. Y Lovecraft lo conseguía en base a lo que ha dicho antes mi compañero David, en base a que no acaba de formar con adjetivos, no acaba de construir las frases, etcétera. Lo consigue de muchas maneras. Y para mí, yo he de dar la razón a los compañeros Jen y Rubén en cuanto a lo que han dicho a Monster, porque sí que es cierto que es una obra que hace reflexionar, pero Lovecraft conseguía un paso más allá. Es decir, no te hacía reflexionar, te hacía ejercer tu creatividad, en ese aspecto. Porque tú eres parte de la creación del relato, porque él te dejaba unas líneas, te dejaba como un lienzo y la interpretación, la inspiración, parte la volcabas tú, de la interpretación que tú le dieras a ese esbozo que te estaba regalando Lovecraft. Y nada, referente a la comparativa, en este caso con Monster, poco más que añadir. No sé si mi compañero, después de mis palabras, ha podido recordar algo más referente al otro. Bueno, sobre Monster decir que bueno, o sea, Zulu también juega con la mente del lector, haciéndole sentir este terror, ¿no? Cuando se descubre o sea, toda esa realidad que hay más allá y que está escondida entre nosotros, ¿no? En ese sentido, Lovecraft también logra jugar con la mente porque inquieta mucho, la verdad. Y en cuanto por donde iba del color de la magia, claro, ha creado un universo, pero es que la llamada de Zulu es que ha creado todo un universo que ha trascendido su universo. Es decir, o sea, 130 años después, aún sigue habiendo, o sea, se siguen haciendo películas, videojuegos, juegos de rol, juegos de cartas, juegos de tablero, relatos, cómics no canónicos, relatos que están expandiendo este universo de manera no canónica, ¿vale? Pero que, o sea, hay todo un universo que digamos, o sea, que se ha formado, ¿vale? Y se sigue formando a partir de este libro, bueno, y de este género, ¿no? que él ha creado. Cierto, es decir, que el universo no es únicamente como el color de la magia, que se reduce a la novela que te presenta un universo en el cual está inspirado el relato, sino que el universo de Lovecraft, para empezar, ya solo con lo que era la obra de Lovecraft, sus diversos relatos, era un universo muy amplio en este caso. Buena prueba de ello, ya no solo tenemos Cthulhu, sino, por ejemplo, tenemos el universo de Dagon, en este caso, que a pesar de que Dagon es uno de los relatos más conocidos, sino el que más en ese aspecto, en cuanto a lo que habla Dagon, hay muchos relatos basados en ello. Es decir, el universo de Lovecraft es muy amplio y muy rico. No se limita únicamente a Zulu, se limita a mucho. Lo que decía mi compañero David, evidentemente, es el creador del terror moderno en este caso. Muchos escritores de terror beben de él, algunos con mayor o menor fortuna, cierto es, pero a ver, si no hubiera existido Lovecraft, el terror, tal y como se entiende contemporáneamente, es que no me atrevo a decir que no existiría, pero desde luego no lo podríamos entender ni tan solo apreciar tal y como lo apreciamos a día de hoy, probablemente.
Sí, en este sentido, pues bueno, pues por ejemplo, toda la obra de Stephen King tiene, digamos, está muy inspirada, o parte de la obra está muy inspirada en Lovecraft, ¿no? Sí. O sea, realmente, o sea, se inventó, o sea, creó un género que no existía y sentó un precedente, ¿no? O sea, realmente en cuanto al terror, creó una revolución. Aparte que mezclaba muy bien pues todo esto de lo incomprensible, también con elementos de ciencia, de matemática, cuando habla de geometría no euclidiana, cuando habla de realidades físicas. Hay muchas veces que habla sobre la ciencia. Sí, chicos, que sepáis que lleváis ya 7 minutos, ¿eh? Y contando. Era por si queréis guardar algo de tiempo, porque ahora le toca a Pri y luego a Jen. Si luego queréis rebatir lo que ellas os contesten. Vale. Perfecto, sí. Sí, ¿no? Vale. ¿Sí? Vale. Entonces, dadme un segundo para anotar el tiempo que habéis gastado, 7 minutos. Niso y Salva habéis gastado 7 minutos. Y ahora le toca el turno a Pri. Vale, el primer tema es el universo, que habéis dicho mucho que el universo y tal. El universo de Terry Pratchett es más allá. No es solo la creación de monstruos, bla, 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 sino que además Terry Pratchett explica toda una sociedad que obviamente es el reflejo de la nuestra, pero tiene todo el sistema de los gremios y sistemas de varias cosas, cómo funciona la magia. Tiene un lore muy, muy rico. En mi opinión, bastante, muy, muy rico, y el cual también ha servido también de inspiración. Y el tema de la, ¿cómo se llama? De las adaptaciones, también hay del color, de solo el color de la magia, hay tanto una serie de 2 capítulos como videojuegos, hay cómics, hay... y bueno, de solo del color de la magia, porque si ya te hablo de Mundo Disco, pues también se ha adaptado un montón de cosas de Mundo Disco, incluso un juego de mesa. Y con esto creo que ya he rebatido lo que quería decir. Mierda. ¡Oh! 59 segundos. Muy bien. Y sí, bueno, si Dani... Irene, ¿te puedes repetir su rebatimiento? Anótatelo porque vas después de Jen, que vosotros también habéis hablado, me parece, y Jen había pedido la palabra. El tema de la manita. ¿El tema de qué? De la manita, ¿no? Ahora es cuando hay que levantar la manita y esto. Exacto, tú ves levantando la manita porque yo ya había dicho que habían pedido la palabra tanto Pri como Jen, entonces irías después de Jen, ¿vale? Entonces, ahora le toca el turno a Jen. Pues, por ejemplo, a ver, coincido en muchos aspectos con mis compañeros de que Terry hace un mundo muy rico, muy visual, que hay muchos personajes, ¿no? Que hay mucha fantasía y que precisamente puedes integrarte fácilmente en la trama, pero hay otros 2 puntos, creo, un poco en contra en ese aspecto que realmente si alguien los ve, te puede echar un poquito para atrás, ¿no? El primero claramente es que tiene un final abierto, es decir, que si buscas un libro único y autoconclusivo, no lo vas a encontrar aquí, tendrás que hacerte con los demás para que puedas indagar un poco más en ese mundo o en esa realidad y que puedas seguir sabiendo o profundizando más en el mundo de Terry, o sea que realmente eso es una presentación que nos hace, pero al final nos deja como pensando, me tengo que comprar el siguiente para poder saber qué pasa después. Y luego también la saga, porque hay mucha gente que no la conoce, es una saga bastante larga, son, si no me equivoco, 41 tomos que tienen diferentes momentos y entonces, pues realmente si quieres conocerla en su totalidad y saber realmente de qué se compone el mundo disco, tienes que leértelos todos, porque si no será un poco difícil o será imposible poder ver el conjunto en su totalidad, ¿no? Entonces, solo eran estos 2 aspectos, los que me parecía muy importante resaltar. No tengo nada más que decir. Bien, has gastado 1 minuto 13 segundos, para que lo sepas. 1:13. Bien, entonces, ahora tiene la palabra Niso, nuevamente. Vale, bueno, yo quería decir que bueno, Pri ha dicho de que ha reducido lo que es el universo de Lovecraft a monstruos. No sé, o sea, no es cierto. Lovecraft tiene toda una
o sea, no solo monstruos, tiene toda una historia de diferentes conflictos que ha habido entre diferentes seres mitológicos, entre diferentes seres, entre diferentes dioses, ¿no? Ahora da la casualidad de que nosotros los seres humanos estamos aquí, pero bueno, que no solo monstruos, hay una grandísima historia y a nivel de videojuegos, o sea, creo que ninguna... Es que ni El Señor de los Anillos, yo creo, se le puede comparar a la cantidad de videojuegos y juegos de tablero y juegos de rol que tiene todo el género de Lovecraft. Es que hay Si se un me permite a montonazo. mí, en cuanto al tema de videojuegos, el conocido juego que para mí es mi favorito, Silent Hill. Aunque parezca simplemente un juego de ir por un pueblo fantasma matando monstruos, etcétera, vosotros pensad que cada monstruo con el que tenéis que hacer frente está simbolizando algo interior del protagonista. Y esto es lo que hacía la Lovecraft. Es decir, no simplemente te ponía un monstruo grotesco allí para tu uso y disfrute, estaba simbolizando algo. Y muchas películas, sobre todo los videojuegos, utilizan esto, la simbología, los monstruos como simbología de los sentimientos, de los tormentos del ser humano. Esto yo creo que es muy importante y poca gente ha conseguido profundizar y hacer extensivo esto tanto a lo largo de los años. Ya está. Yo, por mi parte, también decir de que ¿Seguís? Sí, por mi parte también decir de que el hecho de que todo el universo de Lovecraft se haya extendido más allá, que haya tantos juegos de diferentes tipos, ha hecho de que muchas personas que normalmente no leerían, realmente se enganchen a todo este mundo, a toda esta fantasía y se introduzcan en la lectura por el hecho de que tienen interés en esta obra y en este universo. Y hay mucha gente que se introduce en la lectura así. Y es como que ha creado ha llenado un hueco que no existía en el mundo literario. O sea, yo creo que es una de esas obras que ha conseguido llegar a más personas. Ya sé, si no existiera, estas personas no hubieran llegado a tener pasión por la lectura. Y ya está. Esta vez habéis usado 2 minutos 46 segundos, ¿de acuerdo? ¿Cuánto nos queda? Si sumamos los 7 anteriores, 7, 8, 9 y 46. Habéis usado ya 9 y 46 de vuestros 15 minutos, ¿de acuerdo? Lo dicho, cuando pide la palabra alguien que es de un equipo, todas las personas de ese equipo pueden intervenir, como han hecho ahora Niso y Salva, muy bien. Es decir, si no me equivoco, ahora le toca el turno nuevamente a Pri. Y como Pri hace tándem con Daniel, en el momento en que habla Pri también puede hablar Daniel, no necesitáis volver a levantar la mano. Ahora tiene el equipo, digamos, tiene la palabra el equipo del color de la magia, ¿vale? Va. A ver, empiezo yo, que soy quien hace el turno. Dos cosas. Primero, rebatir que sí, el color de la magia abre el universo, lo abre a los siguientes libros, que decía Jen que son muchos libros y tal, pero eso no creo que sea algo malo. Es decir, el tener que leerte los demás libros y tal, además que los demás libros sí son autoconclusivos. Incluso podría decir que yo, cuando yo a título personal leí El color de la magia, no necesitaba leer La luz fantástica, no me quedé con quiero leer más, aunque lo leí por esto, pero no, para mí la historia se puede acabar ahí, aunque esté abierto. En todo caso, bueno, esto ya es opinión mía. Otra parte, universo. El universo no se limita a monstruos, pero y a dioses, pero mi punto de vista no es limitarlo a eso, sino que yo lo que estoy diciendo es que en el color de la magia, además, te explica cómo funciona la magia de todo, o sea, tiene muchísima más información, la cual también se han inspirado cosas y tal, y también a ver, que es que cuando estaba hablando Niso, en ese momento hubiese dicho algo, pero como no se puede.
Ahora no me acuerdo por dónde quería seguir. Dani, si tienes algo para seguir. Acordaros de anotar. Yo voy a, o sea, conforme vais vosotros hablando, yo lo voy anotando y así luego no pasa esto. Dani, ¿algo más? Un par de cosas primero. Una pequeña anotación primero, que es que tenemos aquí un pequeño problema, que es que yo os pongo la nota, pero claro, no queda claro si queremos hablar yo o Marta. Por ejemplo, ha pedido el turno la segunda vez y todavía está la pobre esperando. Entonces, a ver cómo lo podemos hacer un poco. Vale, y después ya como añadido, ya que nos pueda contar como el tiempo, a ver, comparado con el resto de libros, yo creo que aquí ha habido un pequeño problema. Creo que El color de la magia ha pecado de ser la primera, de ser la que inició todo esto, lo cual en parte es una obra que desde el punto de vista del propio autor realmente hace poca justicia a lo que es el resto de su obra realmente. Es decir, no me parece, creo que es una obra muy buena, iniciadora, que presenta a todo el mundo, pero quizá no es una obra que demuestra de lo que es capaz el propio mundo, el propio concepto de mundo disco, como sí que podrían relatarlo obras más grandes como la de Dioses Menores, hablando del tema. Y realmente gran parte de la grandeza que tiene esta obra, aparte él hablaba de que, vale, sí, Lovecraft es increíble el hecho de cómo ha podido crear un mundo tremendo y es algo que es admirable, que pocos autores pueden decir, pero pocos autores, exceptuando Terry Pratchett o Neil Gaiman, pueden llegar a un nivel de cinismo y de crítica de la sociedad a tantos niveles como lo hace él o el propio Neil Gaiman, que son capaces de coger y hacer capaz de utilizar una vertiente, en este caso la fantasía, para hacer una crítica social de prácticamente cualquier tema que te puedas imaginar, desde ciencia, pasando por religión, pasando pues por algo tan delicado como la esclavitud o la guerra de, o sea, todo lo que sería feminismo. Es decir, realmente abarca muchísimo más, no es solo el universo que él crea, es todo lo que hace, es todo lo que implica y todas las lecturas diferentes que puede tener la propia obra. El mismo color de la magia, leyendo a través del tiempo puedes encontrar muchísimas lecturas y muchos matices, muchas críticas que a lo mejor en una primera lectura no se te pasan. Y bueno, ¿vale? si puedo. Sí, vale. Ahora me acuerdo de qué más quería decirle. Niso comentaba que bueno, que es una buena forma de iniciarse en la lectura y tal, turno, ¿no? Lo mismo se puede decir de cualquier libro realmente, de todos los que hemos hecho en Bookawars, que como iniciarse, yo pienso realmente, siendo sincera, que sería mucho más fácil leerse algo como El color de la magia y tal, que es ameno y divertido y fácil de leer, que no una obra un poco más difícil, más pesado. O sea, yo no me leería en cualquier momento, por ejemplo, algo de La llamada de Chulu, porque es un poco más como muy serio, ¿no? Pienso. Ya está. Bueno, Dani, ¿quieres decir algo más? No, yo le iba a pasarle el turno a Marta si Grela lo puede tener controlado. Vale, stop. Os aviso entonces, el equipo de El color de la magia, ahora habéis usado 4 minutos con 25, ¿de acuerdo? Vale. 4 minutos con 25 segundos. Entonces, ahora, como había pedido la palabra Jen, que es del equipo de La Bella y la Bestia, y que también está Marta, intuyo, Jen, que no te importa que como la pobre no ha podido hablar, sí, que hable Marta, que hable Marta. Por eso le he dado a la mano para que hable Marta. Genial. Pues entonces, Marta, cuando quieras, tiempo. Bueno, yo simplemente es una cuestión puramente práctica. Estáis comentando 2 libros que son a nivel de autores y a nivel de sagas muy grandes, y yo el tiempo que tengo para leer es relativamente limitado. Por lo tanto, la primera impresión cuando yo busco un libro y veo que tiene 20 por detrás, o me lo recomiendan mucho, y me pilla con mucha tranquilidad, o me iré a otra versión que sean 200 páginas, que me lo pueda leer en 3 días y feliz. Entonces, a mí libros con tanta saga y tan largos y tan farragosos, que son libros muy complejos, realmente a priori me tiran para atrás. Por eso, por la complejidad tan bestia que tienen, porque no es un rato de leer por ocio, sino que parece que esté sucediendo un máster. Entonces, hay libros mucho más sencillos, por ejemplo, el de 300, que te puede gustar más histórico o menos histórico, o el de La Bella y la Bestia, que son relatos muy cortos,
que te pueden servir para un momento de desconexión, para un momento de relax, para me apetece tener media hora sin que nadie me busque. En cambio, cuando ves esos libros es, por favor, ¿por dónde los cojo? ¿Cuál leo? Espera, que tengo que hacerme un máster para saber si va el primero o el quinto. ¿Puedo añadir algo más? Marta, ¿ya se ha acabado? ¿Quieres decir algo más? Marta, nada más. Vale. ¿Sí? ¿Puedo hablar ya, Brenda? Sí, adelante, tiempo. Perfecto. Pues quería hablar, como han hablado de la llamada de Chulhu, realmente a mí es un libro que me ha gustado bastante y el personaje también, ¿no? A mí el terror particularmente me gusta, pero por ejemplo, si yo busco un relato que me dé un mensaje esperanzador o que le pueda sacar una connotación positiva, creo que lo que es un punto un poco negativo de Lovecraft es que pese a ser un visionario que tiene un mundo onírico estupendo, no me da realmente un mensaje de decir, bueno, me leo algún libro de él y realmente a medida que voy avanzando en la trama, no sé, encuentro un punto de decir, estoy en la oscuridad metido, pero oye, que a lo mejor tengo una perspectiva diferente, pese a que son situaciones complicadas, puedo mejorar. O sea que realmente, si estoy en una época mala de mi vida, perdón, al leerlo realmente no es un libro que diga, jolín, me lo leo y realmente me levanta el ánimo, ¿no? Eso hablando de Lovecraft. Sobre 300, por ejemplo, también está muy bien por el tema de historia, por conocer algo que ha pasado en algún momento de nuestra historia, porque es un hecho real, pero tiene dos puntos malos que, por ejemplo, cuando me lo leo, realmente, como es un copia-pega, porque es la impresión que nos dio cuando lo leímos, es que si me quiero conocer el relato auténtico, o tengo que buscar más información, o realmente me quedan muchos puntos ahí débiles de que realmente no sé cómo definirlos. El final también es un poco difícil de entender porque pasa directamente al final y no me deja una conclusión que yo diga, bueno, he entendido realmente hacia dónde quería ir a parar, ¿no? Monster también es una obra estupenda, pero puede que se haga cargante llegando hacia el final y que también son 18 tomos y como ha dicho muy bien Marta, si buscas algo rápido, realmente tampoco lo obtienes. En cambio, con Bella y Bestia, con un único libro, claro, la gente dirá, realmente, como hemos dicho, es una crítica hacia la sociedad. Las mujeres también han quedado con una imagen muy marcada como de maliciosas con las hermanas, como que solo se miraba el poder y el dinero, pero también es un libro que te está hablando precisamente de algo que creo que es una crítica buena para mejorar muchos aspectos malos que había en ese momento en la sociedad y que también precisamente al hacer este libro lo podemos leer y podemos entender muchas cosas de ese momento para evolucionar precisamente. Y aparte es un libro importante que ha pasado la crítica de decir la censura. Entonces también es un punto a favor de decir que tenía esto y pese a la época y pese a todo se ha publicado. O sea que tiene mérito que la autora haya podido hacer eso. Y creo que ya está. Vale, sí, yo mute, como siempre. Habéis usado 3 minutos 45 segundos. Stop. ¿Entre Marta y yo, las dos? Sí, entre las dos, sí. Habéis usado 3 minutos 45. Ahora había pedido también la palabra Pri. ¿Preparada, Pri? Sí. Bien, tiempo. Vale, primero de todo, tenéis un concepto muy malo, por lo que veo, de los libros de Terry Pratchett. Terry Pratchett en realidad podrías pillar cualquier libro, leerte uno y ya está, y quedarte ahí. Es decir, no es necesario leer más. Es decir, leerás más, o sea, es una lectura súper amena, fácil de leer. O sea, decís que es farragoso, no lo es. Es decir, si lo lees es porque quieres. Es decir, si sigues y te interesa es porque te ha gustado y puedes leer uno hoy y dentro de 10 años otro. Es decir, no pasa nada. Incluso lo puedes leer, volver a leer el mismo que habías leído y ver otros temas y tal en el mismo libro. Y realmente para mí son libros muy fáciles de leer y que no necesitas, o sea, si sigues la trama de los libros es porque quieres y porque quieres pasar un tiempo fácil y rápido de leer. En cambio, bueno, aquí sí que podría decir sobre Monster que sí que son 22 tomos y esto sí que es, o sea, toda la historia tienes que seguirla, aquí sí. Es decir, allí sí, pero en lo que es el poder de la magia, esto yo no lo veo porque, o sea, puedes leerte Mort y de ahí sacar las conclusiones que quieras. Mort también es muy fácil de leer. Y el poder de la magia, porque sigue en la luz fantástica, puede ser, sí, pero yo no lo veo tan final abierto. Es un final, o sea, yo estoy muy acostumbrada a finales abiertos que luego no siguen nunca. Es decir,
en el caso de que no hubiera seguido, tampoco hubiera pasado nada, no sé. Todo esto, había otro punto que quería debatir, era, en un momento, mientras si Dani tiene algo más que decir. Reafirmar un poco lo que has dicho directamente. Yo, de hecho, con la saga empecé justo con el libro de amor que has nombrado antes, y es una saga que, pese a que 41 libros te parezcan una bestialidad, el único problema que puedes tener de seguimiento es con los 6 arcos argumentales que siguen los personajes, que abarcan cada uno 4 o 6 libros, pero aún así te los puedes leer salteados. ¿Qué pasa? Es mucho mejor pues, leerte los 4 libros de la muerte en orden, por ejemplo, porque para los personajes una de las cosas que tiene este autor es que desarrolla muchísimo a los personajes. Entonces, gana en complejidad, pero perfectamente te puedes leer y puedes evitarte de los 41 partes enteras, sagas enteras de libros, y no pasará absolutamente nada directamente. Entonces, no podrás en ese sentido decir, es que siento que me he perdido una parte de la historia, no me he leído el libro 22 y no me puedo leer el 23. De hecho, está lleno de internet de guías sobre cuál es el orden ideal para leerte los libros, precisamente porque es muy sencillo, ¿sabes? O es muy fácil, puedes cogerlo según los personajes, según el orden que a ti te llame más la atención. Vale, creo que ya estamos. Vale, esta vez habéis utilizado 2 minutos 56, ¿de acuerdo? Y ahora había pedido la palabra Rubén y después de Rubén pidió la palabra Jen. Rubén es el equipo Monster, Rubén me parece está solo, y luego La Bella y la Bestia, que es el equipo de... A ver si se oye. A ver... ¿Se oye bien? Sí, se oye bien, Rubén. Tienes el tiempo ahora. No sé, antes ha pasado. Vale, no, pues que quería decir una cosa. Que han dicho que Monster tiene 22 y tiene 18, todo, que sigue siendo pero no tanto, no. Ya, y también le gusta leer, tampoco le importa que sean muchos libros o muchos tomos. Y aparte que es un cómic que te quiero decir que se hace más amena la lectura también. Por ejemplo, un cómic en 1 hora y cuarto, 1 hora y media máximo. Entonces, si va de lleno, se hace bastante ameno la lectura. Y respecto al color de la magia, está bien, está bastante bien. Lo que pasa es que no me queda muy claro cómo acaba la historia, o si es lectura realmente, o si lo deja a la imaginación de que lo dejamos. Y respecto, pero bueno, estaba bastante las que ponen que tengo que reconocer bastante y bueno, y los personajes son graciosos. También la batalla que bueno, que para mí es que es muy corto, bueno, para mí y todo el mundo. Entonces, claro, yo me dejo un poco frío. Y sé que no es una adaptación de la película realmente de pero bueno, y no sé qué más decir. Está bien también, pero hay momentos que me pierdo un poco. Estás soñando, es real lo que dice y tal. Y no sé qué más decir. Has gastado 2 minutos 12 de tu tiempo, ¿vale? Tienes 2 minutos 12 utilizados. Y habíamos dicho que luego de Rubén era el equipo de La Bella y la Bestia. Vosotras lleváis de tiempo ya utilizado 4 minutos 58 en total de las 2 veces, de las 2 intervenciones. Entonces, vuestro tiempo empieza ahora, ¿eh? Tú misma. Venga, Marta, va. Empiezo yo. Hombre, yo creo que nuestra obra en concreto me gusta mucho y creo que es muy importante, sobre todo la segunda parte. La primera parte de la historia de amor, todas nos lo conocemos, es muy bonito todo el cuento de eso, pero la gracia es la hada. Cómo se tira más de 10 años planificando para conseguir que todo el mundo haga lo que le da la gana. Al final coloca
con paciencia a todo el mundo en el sitio que ella considera correcto. Y creo que ese tipo de Maquiavelo yo no lo había visto desde el Dumbledore. Es el único que lo supera. No he leído ningún libro que tenga tanta organización como un Dumbledore. Por lo tanto, creo que es un... 500 años después con la misma edad. Sí, y mira, me dice 500 años después con la misma edad. 100 puntos, no hay nada más que decir. Y respecto al comentario del libro del Terry, sí, tienes toda la razón, pero te tienes que ir a internet a saber qué libro te tienes que leer. Si no, en la biblioteca ves 15 y no sabes por dónde cogerlo. Ya llenaré medio país de pancarta, no hay problema. Vale, puedes seguir, Jen. ¿Sí? Vale. Pues yo lo que quiero decir sobre Bella y Bestia, que pese a lo que hemos dicho, los puntos estos de decir, es la crítica de la sociedad, de la mujer no queda en muy buena posición, pero si vais viendo, hoy en día siguen habiendo retellings, siguen habiendo películas live action que ha sido un éxito, vamos, sobre todo con la que hemos visto con Emma Watson, que eso es éxito asegurado. Hemos visto la locura de Chip en las zonas, o sea, quiero decir, no tirando por la vena comercial, es decir, que todo el mundo sabe perfectamente qué obra es, qué personajes la componen. Todo el mundo le tiene un cariño alucinante. Como ha dicho Marta muy bien, pueden pasar 50, 100 años, 500. Todo el mundo lo tenemos en nuestra infancia, en la adultez. Mi madre también sabe lo que es Bella y Bestia. O sea, todo el mundo conoce el relato, aunque sea por Disney. Mucha gente hemos querido indagar y saber dónde está el mito real, ¿veis? Porque también Bestia queda diferente de como lo hemos visto en Disney, ¿no? Y si queremos saber el origen de la historia, tenemos que indagar e ir a la obra original. Pero ya te crea esa curiosidad de decir, vale, Disney me lo vende en versión dibujo, me lo pone bonito, pero ¿hay más? Y es lo que hemos descubierto aquí, muchos de nosotros. No conocíamos realmente esta historia y nos hemos quedado con ganas de decir, conocemos la de ahora, pero también tenemos la visión de la de antes. Que son muchos puntos malos, vale, pero yo creo que todas las obras lo tienen. Y precisamente eso es lo que saca positivo, que mucha gente quiere volver a hacer esa versión nueva para sacar esos puntos buenos que tenía esa obra, para crear su mundo propio imaginario. Así que eso es muy importante, eso significa que mucha gente la busca por alguna razón y crea esa necesidad. Y ya está. Tengo una cosa que comentar a lo que dice, que yo no creo que los puntos sean malos en sí, creo que es una forma que tiene la autora de conseguir anular los personajes masculinos para meter a los femeninos, y la única forma de conseguir hacer resaltar a la mujer y toda la inteligencia de la hada para montar todo lo que monta es haciendo la contraposición con otros tipos de clichés para que quede sobrepasado y pueda pasar la censura y la percepción de la época, que no es la cultura de ahora. Entonces creo que es un mecanismo de la autora para conseguir resaltar el papel del hada, que es el importante de toda la obra, justificándotelo lo demás y quitándole la base. Y creo que es lo bueno del libro. Ya estoy. Ahora sí, a tiempo. Esta vez habéis utilizado 3 minutos con 26. Y ahora le tocaba el turno a Laura. Laura, Vale. ¿estás ahí? Sí, sí. Bien, A ver. tu tiempo empieza ahora. Yo me he apuntado con comentarle a Pri un par de cosas que ha dicho, que yo creo que el color de la magia respecto al mundo del Terry Pratchett, claro, para mí es diferente como el autor en sí, con todo lo que ha hecho, a un libro. Entonces, si yo me fijo en este libro, digamos que yo creo, porque no tengo mucha información de este señor, pero yo creo que la gracia es seguir los libros. Sí que quizás se pueden leer de manera autoconclusiva todos, pero yo creo que los verdaderos fans y los que lo aprecian es el hilo que siguen en el mundo, igual que Lovecraft. Para mí son bastante parecidos, pero le dais mucha importancia, según mi punto de vista, al tema de todo el universo que han creado. Para mí eso no tiene por qué ser un buen libro. Es decir, si ha creado un universo, es una persona que puede tener mucha imaginación, pero para mí no es como súper relevante. Porque es que los dos equipos han hecho como súper relevancia, han tenido mucha imaginación, sí, correcto, o sea, es verdad, no es por quitar mérito, porque han hecho bastantes obras y actualmente están, o sea, ambas son muy famosas. Y después, ¿qué más he puesto? Bueno, para mí sí que es un final abierto. Tú has dicho que se podía entender o algo así, pero yo lo veo bastante abierto. Entonces, luego, claro, tú si has leído más cosas, supongo que ves más por dónde van los tiros de este señor.
Después, Rubén ha dicho que el de las Termópilas era muy corto y que le había dejado un poco frío. Yo creo que esa es como una de las gracias de que sea una crónica histórica, que claro, narra a lo mejor lo que pasó en 2 semanas máximo. Es decir, no es una obra que busca relleno, porque realmente lo que quieren es, de hecho, como se creó mínimamente los primeros documentos escritos, de qué es lo que había pasado importante, qué víctimas habían hecho, cuál era la estrategia militar que se usó y ya está. Entonces, no buscan meter ni floripondios, ni metáforas, no, van como más a saco. Pero yo creo que esa es como una de las características de por eso es una crónica. Y no es como literatura para transmitir un mundo interior de un autor, como pasa en otras obras, o una crítica. No, yo creo que, como he dicho antes, la obra de las Termópilas lo que intenta es demostrar el honor que tuvieron esos soldados al dar su vida por su pueblo, ¿no? Y que luego esto se ve en muchas culturas, porque por ejemplo los samuráis, ¿no? Que tiene más que ver con la cultura japonesa, tenían el mismo principio, o sea, es el mismo principio del honor, de aunque vayamos a morir, de aquí no se va nadie y se sigue hasta el final, porque es el orgullo de somos soldados, estamos entrenados para tener un cometido, que en este caso es, si se muere defendiendo lo que comentaba el general, está bien. Y luego, una cosa que me ha hecho mucha gracia que habéis dicho todos, todo el mundo se tira, que lo entiendo y me parece muy bien, se tira florecitas rollo, no, es que mi obra han pasado 130 años y sigue siendo influyente, y la mía 500. El fantástico libro de la batalla de las Termópilas tiene 20 siglos, señores. O sea que si el punto es un libro que sigue siendo influyente hoy en día, yo creo que es la batalla de las Termópilas, porque de hecho yo creo que antes de la peli sí que menos gente lo conocía, aunque cuando estuve haciendo la presentación me informé y como que antes las guerras eran como bastante más importantes y estaban más marcadas en el día a día de la gente. Durante muchos siglos se tomó como referencia la batalla de las Termópilas, y con lo cual estaba, aunque la gente no fuera a la escuela, era una batalla que se conocía. ¿Y qué más quería decir? No, y que por eso yo creo que el Frank Miller no se sacó una historia de la manga, sino que lo basó en hechos reales. Que de hecho yo creo que es el único, sí, de los 4 libros que está, o sea, que pasó de verdad, que es algo que ha pasado de verdad y que se ha novelado, y que si se siguen haciendo ediciones hoy en día es porque la gente lo lee. Y yo creo que en nuestro club no hay nadie que sea la primera vez que se lee un libro. Es decir, que ya hay un mínimo bagaje en todos los lectores. Entonces, no creo que se busque un libro que sea como fácil o que entretenga. Yo creo que también es muy interesante el hecho de que una persona, por ejemplo, para entender bien el libro de las Termópilas, lo que hay que hacer es mirar, porque hay muchas referencias de geografía, de personas, de armamentos, de los soplitas. Entonces, yo creo que es un buen ejercicio el documentarte bien para poder entender la obra y meterte a lo mejor en la época de hace 2000 años. Y yo creo que eso es muy interesante. Y que el resto de obras no lo tienen, porque el resto de obras son más como para desconectar, para ver valores, pero no como para poder comparar de, ostras, cómo es ahora el mundo, cómo era antes, cómo era importante, ¿no? Y ya está. ¿Cuánto he estado hablando, Grelda? ¿Cuántos minutos me quedan? He estado 5 minutos con 21 segundos. Pues seguimos. Había pedido, luego de Laura sigue Dani. Vale, yo así muy rápido lo primero. Bien. Esto, el tiempo cuenta desde ya. Vale. Así, no sé si tirándome piedras un poco a mi propio tejado, que comentar que me ha parecido impresionante los argumentos ahora esgrimidos por Laura, realmente. Nos ha dejado un poco con la boca abierta, tengo que decirlo. Vale, después, a partir de ahí, considerar también un poco que, claro, podemos entender las obras, pero este curso creo que las obras que se han leído son todas impresionantes, son, como alguien que dice, referentes en su género. Son obras que han marcado directamente todas a su manera, porque no puedes hablar de lo que es crítica social o de lo que es cinismo, de lo que es literatura fantástica sin hablar de Terry, al igual que no puedes hacer referencia a todo lo que es el terror psicológico de los últimos 40 años sin hablar de Lovecraft.
o no puedes hablar de la infancia de la mayor parte de la gente sin hablar de La Bella y la Bestia, por ponerte un ejemplo, y dentro de los mangas podríamos hablar de lo mismo. Es decir, Monster está considerado uno de los mejores mangas que se han hecho. Así es poco conociendo la publicación que tienen en Japón. Y la batalla de las Termópilas ya más explicado que lo ha explicado Laura realmente, entonces realmente sobre la serie es inciso, que realmente después, en base al comentario que ha hecho, claro, quizá la mayor pega que tenga tanto el libro de Lovecraft como el libro de Terry sea precisamente su mayor virtud, que es que el tema es que son libros que por sí solos, claro, ya independientemente de que puedan ser mejores o peores libros, el tema es que es tan grande todo lo que los rodea que realmente para apreciar el libro o la grandeza que tiene el libro es a lo poco que empiezas a descubrir poco a poco todo lo que hay realmente. Es la mayor, o sea, quizá el mayor problema que tienen los dos libros son ellos mismos. Bueno, en ese aspecto. Tengo solo una cosita a decir, que el que no haga falta documentarse para antes leer un libro también es interesante, puede ser bueno o malo, es decir, pienso que este punto, es decir, a mí me encanta a veces leer libros como La batalla de Termópila, habiendo documentándome antes historia y tal, pero también los libros así no creo que sea un punto negativo el que tú puedas pillar un libro, llegas a la librería, pillas el primer libro de Terry Pratchett que veas, te lo llevas y puedes no saber nunca más de que eso sigue una saga o algo. Tú te lo lees y te quedas ahí tan ancho. Es decir, obviamente el color de la magia es verdad que queda un poco abierto, pero con los demás obviamente que no pasa. Pero bueno, ¿qué es eso? Que tú lo coges y ya está. Es decir, no sé, podría seguir en la ignorancia, que eso tiene un mundo detrás y no pasará nada. Exacto. Ahora has utilizado 3 minutos. Me veo un poco mal, que parece ser que la única persona que está defendiendo Monster realmente se la escucha muy poco, la verdad. Antes no se la ha entendido. Me parece también un poco... A ver, es un problema técnico, pero me parece un poco injusto porque realmente creo que está quedando un poco fuera de lugar la obra que es más original respecto a que no es un libro como tal. Y realmente no está pudiendo defender también una obra que es a su manera muy, muy buena. O sea, lo que yo el primer minuto, aunque se entrecortaba, más o menos lo he entendido, pero el último minuto no he entendido nada de lo que ha dicho porque había mucha interferencia, mucho acople. Entonces, realmente lo que me parece una buena idea. Rubén, ¿lo has entendido? Sí, pero no escucho que no se te entiende. La intervención que tuviste antes, algunos han entendido el primer minuto, otros han entendido el segundo minuto, el segundo, porque solamente hablaste 2 minutos. Entonces, claro, lo que están diciendo los demás es que quieren escuchar y poder rebatir lo que tú has expresado, pero si no te entendemos, difícilmente podrán rebatir lo que tú hayas dicho. ¿Quién ha sido el último en hablar? Ahora te lo digo, o sea, hemos sido yo y Dani, que es cuando Dani ha dicho que le parecía mal que a Rubén, pues que no quedaba plasmada su idea. Exacto. Sí, y que vosotros habéis gastado 3 minutos de tiempo, ¿cierto? Exacto, sí. Ahora quien le toque es a Jen, y después de Jen le toca a Rubén. Todos los demás no podéis usar el chat. El único que puede usar el chat es Rubén. Así queda claro. Sí. ¿Sí? Te oigo perfectamente. Os toca a vosotras, ¿eh? Vuestro tiempo empieza ahora. Venga, Marta, adelante. Pues bueno, ¿qué más decir de la obra? Un poco es lo que habíamos comentado hasta ahora. Yo creo que hay muchos matices. Después hay todo el tema de que se trata de la sexualidad. El tío le está pidiendo todo el rato que se meta con él en la cama. Yo no sé cuando se escribió la obra qué moralidad habría, pero creo que bien visto no creo que fuera. Entonces juegan con que él le pide ir a la cama, pero después el tío la consiente en lo que quiere. ¿A qué hablamos ahí de romanticismo? Hay un matiz allí cultural de bastante raro a la hora de tratar todo lo que es la comunicación de pareja.
que es muy, muy curioso de analizarlo en una época con unas doctrinas religiosas cristianas. Y entonces te está metiendo el tema de la sexualidad con una doctrina cristiana en una época en concreto. Creo que es un puntazo de la tía. Y encima te lo vende que tío después de un montón de tiempo se va a dormir. Se tira un montón de meses pidiéndole en la cama y la noche que puede, oye, buenas noches. ¿Algo más, Jen? Sí, yo lo que quería decir, por ejemplo, es que tirando con lo de Monster, es una buena obra, sí, pero tiene un problema bastante importante. La gente que no le gusta el mundo nipón, por ejemplo, no la va a conocer. Hay mucha gente que es otaku, mangaka, como queráis decirlo, pero esa gente se lo va a perder. O sea, que mucha gente no va a tener oportunidad de conocer la obra. La de la batalla de las Termópilas. Yo creo que le pasa un poco lo mismo. Es un buen relato, es una buena gesta, como queráis decirlo, pero la gente que no quiera ver a lo mejor muerte o cosas que ya sabemos que van a morir todos los personajes, tampoco va a querer a lo mejor ver un mensaje que tampoco es esperanzador, que es lo que le pasa un poco a Lovecraft. Es decir, Bella y Bestia realmente, claro, hemos dicho, tiene este punto por aquí, tiene este punto por allá, pero pensad una cosa, se mete también al público infantil. Disney, que es una gran potente en ese aspecto, nos ha vendido la película. Y mucha gente inevitablemente, como va con el niño, también lo hará la hermana mayor, lo hará su madre, lo hará el adulto. El adulto lo que harán probablemente es inculcarle al niño que se lea el cómic, que se lea el libro, que busque la información, ¿no? Y también tiene otro público adulto realmente. O sea, realmente muchas autoras están haciendo retellings precisamente por eso, porque ya os encontrando por el público infantil, también se está metiendo el adulto en el bolsillo. Está utilizando la imagen de Disney precisamente para darse a conocer a escala mundial. Y, por ejemplo, lo que he dicho, sobre todo con Monster y con muchos otros, no van a tener esa oportunidad realmente, porque hay gente que no se expande a ese mercado. Así que, no sé, yo creo que por eso ya estaría. Vale, esta vez habéis utilizado dos minutos con 48 segundos. Y ahora le toca el turno a Rubén. Rubén, vete al chat. Rubén es el único que puede usar el chat ahora, ¿eh? No hay problema. A ver, Rubén. ¿Que no se oye o qué? Ahora se oye, Rubén. Bien. Ahora te escucho Sí, perfectamente. bien. Entonces, ahora mismo nadie usa el chat, por favor. La única que puede usar el chat ahora mismo soy yo. A Rubén, el equipo de Monster le puede defender ya. Vale, pues quiero decir que las 5 obras que hemos leído están muy bien, pero claro, de compararlas entre ellas pues es un poco difícil porque son bastante diferentes, ¿no? En su género. Entonces, claro, Monster entiendo que, bueno, es el único manga que hay, claro, y aparte que bueno, que son 18 tomos, como bien hemos dicho. Pero bueno, si se tiene tiempo y tal, pues se va leyendo y la verdad es que es una lectura que se hace bastante amena y que te engancha, ¿no? Desde el principio por ver cómo acaba la historia de Johan y el tema. Y bueno, sí que es verdad que igual se podría haber resumido un poquillo más, pero bueno, el dibujo es muy bueno. La verdad es que es bastante... transmite mucho, ¿no? Con el dibujo, digamos, el autor. Y se ha documentado muy bien, ¿no? En la historia que es en el 1985, entre el 85 y el 95, por ahí. Y bueno, la verdad es que están bien, y los secundarios están muy bien, como el Invento Lunch y el Grimmer, ¿no? Que es un personaje bastante profundo, la verdad. Y bueno, respecto... Así que quería decir algo de la Bella y la Bestia también. Que bueno, a ver, para quien le guste historias así de amor y tal, está bien, pero que no a todo el mundo le gusta ese género. Y que realmente, antes de que hicieran la película de Disney, que no era muy conocida. Que ya sé que realmente que yo lo leí y me sorprendió porque era bastante diferente, ¿no? Respecto a la película. Y quizás es una pena porque mucha gente seguramente que no se haya leído el libro este, que solo haya visto la película. Y bueno, que tiene una visión que no es de todo la que tocaría, digamos. Y no sé qué más decir.
Bueno, ya está, pues por el momento. ¿Cuánto tiempo he usado? Has utilizado 2 minutos con 19 segundos. Que me va a sobrar tiempo. Es que no sé. Tranquilo, que si sobra tiempo no hay problema. El problema es cuando quieres hablar y ya no tienes tiempo. Sí. Y ahora mismo no hay nadie más, ¿eh? Ahora ya nadie más ha pedido la palabra. ¿Queréis dar por...? Ah, Laura, muy bien. Yo es que estaba esperando que alguien más hablara antes. Yo quería comentar, pero no, si no, no pasa nada. Un tema que ha hablado Marta sobre La Bella y la Bestia, pero no acabo de entender muy bien. He apuntado que el libro habla como de la moralidad, de cuando la bestia intenta que la Bella se vaya a la cama con él, y no he entendido, o sea, eso... o sea, no he entendido qué tiene que ver eso respecto. ¿Tú lo que querías decir es que eso era muy novedoso para el tiempo? ¿O que se hable de eso? ¿O qué querías decir? 30 segundos has usado ahora, ¿eh? Entiendo, ha sido una pregunta directa al equipo de La Bella y la Bestia, ¿correcto? Sí, porque si lo he entendido bien, tengo una réplica, pero si lo he entendido mal, vale. Ahora, el equipo de La Bella y la Bestia, ¿quiere contestar a la réplica? Contesto. No, me refería al hecho que, primero, por etapa, la sexualidad en esa época y más fuera del matrimonio no era algo, era algo tabú. Por lo tanto, primero, en el punto de meter algo tabú socialmente, y después el considerar una relación romántica, el hecho que un tío cada noche te esté pidiendo que te metas en la cama, pues no. Podemos llamarla de otro tipo, pero romántica, historia de amor, no sé si entraría dentro del perfil. Entonces, creo que la tía juega con dos conceptos que están muy por encima de la época en la que lo escribe. No sé si eso es lo que habías entendido o era por otro lado. Bien, son 46 segundos. Vale, lo tenemos aquí. Vale, esto fuera. Vale, pues Laura, cuando quieras, adelante. Merci, Jen. Sí, claro, yo es que lo que no había entendido es que si lo decías como algo que era muy raro o no, y como yo creo que en la Edad Media el tema de sexualidad era bastante machista en el sentido de que no había que, bueno, no sé si el libro creo que es como del siglo XVI, con lo cual durante muchos años daba igual si la mujer quería tener relaciones o no, y por eso me había extrañado porque no sabía si estabas como echándole flores en plan, ostras, en la época todo era normal o al revés. Si lo que querías decir es que la autora hacía como una crítica a que no solo tiene que tener la paella por el mango el marido. Pero realmente yo creo que era un tabú de estos de la doble moral. Es decir, mucha gente tenía relaciones fuera del matrimonio, aunque estuviera mal visto. Pero eso era una realidad como la copa de un pino. Igual que en las guerras hay millones de violaciones. Y esto todo el mundo lo sabe. De hecho, muchos cuentos infantiles en la Edad Media se hacían como para transmitir a los niños que se transformaban en adultos pues lo que había. Vale, acabo de ver que Dani acaba de levantar la manita. O sea que Laura, sí, cuando quieras, tú sigue, ¿eh? Tranquila. No, justamente había acabado. Vale, pues vale. Acabo de contar tu tiempo, 2 minutitos justos. Vale, perfecto. 2 minutitos. Me lo anoto. Gracias. Vale, pues Laura, como siempre, habla súper bien. Hola, ya he regresado, perdónate interrupción. ¿Quién estaba hablando ahora? Laura, que estaba ahora mismo acabando ya, bueno, ha terminado mejor dicho, y 2 minutitos de tiempo justos es lo que ha usado de tiempo, y ahora acaba de levantar la mano Dani para rebatir, supongo, el argumento de Laura. Genial, entonces ahora vamos donde el color de la magia. No, Dani, que soy Marta. Ah, vale. Vale. Entonces, el equipo que ha pedido ahora la palabra para rebatir es La Bella y la Bestia. De acuerdo. Entonces, vuestro tiempo empieza ya, ¿eh? No solamente, es que en esa época él se lo pide cada noche, pero viven en un castillo a solas, no hay nadie que lo evite, el tío no va a buscarla, el tío hasta el último momento la respeta, incluso la noche, que se supone que ya están casados y que ya tendrían voluntad moral para hacerlo, ni siquiera se acerca a ella.
Por lo tanto, a esa mentalidad, el respeto, que hasta que ella no le dice que sí, él no se acerca, es algo que creo que es novedoso para la época. Yo en eso quiero añadir algo, ¿eh? ¿Se me escucha? Sí, vale. Quiero añadir algo, que la versión de Disney, por ejemplo, nos venden, ya sé que se trató con Disney, pero es verdad, lo digo porque quiero que la gente vea la realidad del libro. Es decir, nos han pintado una bestia así gruñona, como que Bella, digamos, que era la parte positiva de los dos, ¿no? Pero cuando leemos el relato original, que es este, es que vemos una bestia completamente cambiada, no la reconocemos. Yo que soy muy fan de la obra, que tengo que decir que es mi favorita, precisamente me ha sorprendido para bien, porque Bestia no tiene nada que ver con la que nos pintan. Es que parece el alter ego, el hermano gemelo del protagonista que siempre nos han vendido. Y creo que es lo que dice Marta, es un punto muy positivo, porque no esperábamos que precisamente Bestia, aunque parezca pasiva, es que tiene muchos puntos buenos a favor. Es que es una crítica, supongo, hacia la sociedad, pero el personaje realmente es que es un encanto. Es lo que tengo que decir, es un encanto. ¿Algo más? Claro. No. Sí, no solamente es el encanto, sino que es a la inversa. La que tiene un papel bastante pánfilo es ella. Es decir, ella sí tiene con sus sobrinitas y con sus monitos y con su de eso, pero la tía no. Vale, estoy allí, soy tonta, me han metido en un castillo y qué buena soy y estoy aquí toda la vida. Y no me enfado y no me pasa nada y ya está, aquí estoy. Es que estaba confinada. Sí, sería eso. Sería la prueba del colectivo. Ahora sí, ¿stop? Vale. Habéis usado 1 minuto con 44 segundos ahora. El equipo de El color de la magia, que ahora le toca el turno a Pri, ¿eh? Pero para que lo sepáis. A ver, El color de la magia, lleváis gastados 11 minutos con 19 segundos. La batalla de las Termópilas, 7 minutos con 51 segundos. La Bella y la Bestia son 13 minutos con 32 segundos. La llamada de Chulu lleva... bueno, pues no, como no habéis vuelto a pedir la palabra, lleváis los 9 minutos 46 segundos del inicio. Y luego Monster, 4 minutos con 31 segundos, ¿de acuerdo? Y damos la palabra a El color de la magia. Porque, bueno, como he dicho antes, pues me gustaría seguir por donde lo habíamos dejado ¿vale? Entonces, cuando me digas ya, un momento, espera. Exacto. Ya, estás preparando el PowerPoint que queríais mostrar. Sí. ¿Vale? Entonces, podéis empezar ya. Vale, como veis en el PowerPoint, lo dejamos por cuestionar conceptos básicos, creencias que existen porque nosotros damos el sentido y cosas muy absurdas, sobre todo en El color de la magia y en otros libros también, pero que esto que lo cuestiona todo y tal. Sí, en ese sentido, un poco decir eso, que es una de las grandes cosas del libro, es que te hace replantearte la típica idea que intentan inculcarte muchos profesores sin conseguirlo, la idea de cuestionártelo todo, que es una de las bases de la ciencia. Este libro lo consigue de una manera muy amena y muy divertida. Bueno, este y cualquiera de la saga. Son libros que te hacen replantearte la realidad tal y como la vemos continuamente. Y mucha gente que se ha leído estos libros ha sido una de las cosas que más les ha influenciado, que más les ha cambiado. Entonces, no sé, vale. Paro de contar el tiempo, ¿era todo lo que queríais decir o queríais decir algo más? Simplemente, a ver... ¿Cómo se nos escuchara? Sí, no sé si estaba hablando... ¿Inés se la escucha o...? He parado el tiempo, por si acaso. Sí, por eso que es que... Veo que ha dejado un poco la diapositiva a medias, entonces no sé si hay un problema. Es que no se te oía, Pri. Tranquila, que había parado el tiempo, Pregunta, ¿se me ha escuchado al principio? No, y yo había parado el tiempo, tranquila. No, pero lo de antes, güey. Lo que he dicho antes. No se ha oído. No. ¿Se me ha escuchado a mí? No se ha escuchado nada. Vale, lo siento, estaba en mute. Bueno, pues esto. Lo que ha dicho él. Ya está bien.
¿vale? Y esto es lo que yo quería decir, siguiendo con el tema, y es esto que también se comentan sobre la brecha. Espera, ¿le has dado al tiempo, verdad? Sí. Vale. Pues esto, que también comentan en el libro cosas como la brecha económica por barrios en las ciudades, cuando introducen al Morpeth, que es algo que se puede traducir a la vida real también. Los dioses y su relación con la gente también, igual que en otras obras, aquí también se habla mucho en el Poder de la Magia. Dani, ¿tienes algo que decir? Bueno, que realmente es una de las cosas que se trata mucho y una de las cosas que dice el libro, por ejemplo, una de las grandes frases es que todo el mundo tiene dioses aunque no los conozca. En el sentido que todo el mundo tiene o adora o valora algo directamente que no necesariamente tiene que manifestarse con la propia forma de un dios. O poner el ejemplo de cosas más insustanciales como pueda ser la economía, como algo que la gente persigue o que la gente valora muchísimo en ese aspecto. Entonces, es una analogía muy buena en ese aspecto. No solo de cómo los dioses juegan con el destino de la gente. Exacto. Directamente. Que este es otro de los temas que toca bastante, estoy muteada, ¿no? Es el azar versus el destino. Es decir, esto sí que, y en el libro, pues eso, ¿qué pasa, no? ¿Es azar o el destino? Y realmente se juega a unos niveles un poco realmente de que los personajes en teoría están siguiendo su destino, pero su destino a la vez está siendo llevado por el azar de los propios dioses que se dedican a jugar con ellos en plan partida, ante lo cual está constantemente jugando por la dualidad de realmente el destino de la gente puede verse alterado, no puede verse alterado, el azar influye, realmente juega mucho con él en el libro, realmente es un debate muy bueno que el libro plantea directamente y que se va a lo largo de la obra y que se plasma mucho, por ejemplo, en el personaje de la muerte, que es uno de los mejores personajes de todos los libros y que se dedica constantemente a perseguir al mago protagonista porque su destino es que muera pronto, pero debido al azar, debido a la influencia de uno de los dioses, realmente no para de coger y escapársele directamente hasta que al final la propia muerte desiste y dice, bueno, ya llegará algún día, ya lo esperaré. Realmente, además, aprovecha el personaje de la muerte para incluirte un debate muy bueno, como es el hecho de que la muerte solo se aparece a ciertas personas, metiendo otra vez el tema del debate de clases. Exacto. Además y fin de tiempo. ¿Fin de tiempo? Vale. 15 minutos, ya está. Vale, pues ya está. Vale. Bueno, lo intentemos. Pues lo queríamos aprovechar para esto, ya está, para acabar el PowerPoint. Tranquilos, ya está. Lo último que veis, esto es lo que nos quedaba realmente. Luego hay otras cosas, pero que bueno, ya... Ahora tiene la palabra Jen. O el equipo de la Bella y la Bestia, vaya. Vale. Os recuerdo el tiempo que lleváis. 13 minutos con 32 gastados. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Y vuestro tiempo empieza ahora. Vale. Marta, tú no quieres decir nada, ¿no? Todo tuyo. Alegato final para ti. Vale, pues venga, vamos fuerte. Hemos dicho, Marta y yo, tanto puntos buenos como malos, porque creo que todo en la vida tiene una parte positiva y negativa, o sea que creo que eso es muy bueno remarcarlo, que todas las obras cuentan con su parte buena y mala, pero creo que Bella y Bestia, más que un relato atemporal, que me lo venda Disney y que sea algo que el mercado utiliza para coger una historia y replantearla a su manera, es un mensaje muy humano, porque creo que muchos de nosotros tenemos inseguridades, tenemos miedos, tenemos partes oscuras. Es decir, el relato lo que nos representa es eso, mediante las hadas, mediante la sociedad, mediante las hermanas malas, como queréis llamarlo. Pero es decir, yo creo que es un libro que me vende la superación, me vende el superar los miedos, me vende el decir, que yo solo me baso en lo que veo, pero también tengo un mundo interior muy importante, así que yo creo que es muy bueno, sobre todo, no solo por el relato de Bella y Bestia, el romanticismo o como queráis llamarlo, sino que la parte buena del libro es decir, yo soy seguro, yo tengo miedo, me pasa esto, pero no tienes que fijarte en lo que estás viendo, sino que tienes que indagar más y mirar en mi interior. Así que creo que más que identificarte con Bella, es también identificarse con uno mismo. Así que ya está. Habéis gastado 1 minuto 10. ¿Alguien más quiere hablar o queréis pasar ya a las votaciones?
¿vale? Espera que miro cuánto tiempo tenéis. Habéis gastado 9 minutos con 46 segundos, ¿de acuerdo, Niso? Bien, vuestro tiempo empieza ahora. Bueno, también se ha hablado, ¿no?, de que tanto el color de la magia como la llamada de Zulu, como punto negativo, se ha dicho pues que tiene muchas, claro, que tiene muchas historias que has de buscar, cómo leerlas. A ver, en la llamada de Zulu todas las historias realmente son únicas, es una historia que termina y acaba. Yo creo que esto es bueno porque, o sea, realmente tienes un tiempo antes de irte a la cama, pues puedes leer una historia. O sea, realmente aquí no hay un orden. Y si quieres meterte en lo profundo del universo, etcétera, pues tienes esa opción. Pero es lo bueno que tiene. O sea, puedes profundizar, ir mucho al detalle de comprender todo el universo, toda la obra, o no, o si quieres, pues puedes leer una pequeña historia y ya está, y tener la obra y ir leyendo de vez en cuando historias. Incluso también tiene obras de poesía con historias muy cortitas, ¿vale? O sea, que realmente en este aspecto yo creo que es una ventaja porque tiene mucho contenido, pero son historias cortas que empiezan y acaban. Y tiene la segunda lectura de que si tú quieres friquear por todo el universo, pues oye, te vas o lo lees todo en profundidad o te vas a la wiki y friqueas. Pero realmente no es necesario el llegar a comprender o sea, no hay una linealidad de acontecimientos, ¿no? En este aspecto es algo que quería recalcar. Y no sé, poco más que decir. También sobre la batalla de las Termópilas, claro, es complicado porque, bueno, cada obra es su género, ¿no? Y son géneros muy distintos. En el caso de la batalla de las Termópilas, bueno, es una crónica, o sea, es un poquito complicado comparar, pero sí que diré que con esto que se ha dicho de que, bueno, Lovecraft sigue trascendiendo 130 años después y la batalla de las Termópilas 2500 años, bueno, 2500 años, pero no no porque se lo haya ganado el autor, sino porque se lo ha ganado la humanidad. O sea, realmente esto fue algo que sucedió y fue una batalla y un hito que marcó un antes y un después, ¿no? Entonces yo creo que en la batalla de las Termópilas, bueno, se podrían valorar muchas cosas, ¿no? Se podría valorar lo bien que lo transmite, etcétera, ¿no? Pero el decir, es que 2500 años después esto ha trascendido, bueno, no por el autor, o sea, fue un hecho histórico, ¿no? Y por el momento nada más. Bien, has gastado 3 minutos con 16. Y Laura ha pedido la palabra. Laura, te recuerdo tu tiempo. 7 minutos. La batalla de las Termópilas tenéis gastado 7 minutos con 51 segundos. Vamos, les puedes liquidar, pero a gusto, porque no te van a tener tiempo para rebatir. Sí, por supuesto. Adelante. Digamos que Heródoto es una persona muy avanzada a su tiempo, con lo cual esto de que el autor no importa porque no se ha inventado y no se ha sacado de la manga un universo como otros autores, o sea, no te lo compro, pero por ninguna parte, o sea, cero, fatal, no. Porque este señor estuvo investigando cuando en esa época no es algo que se hacía. Es decir, lo he dicho antes en la presentación, no es que se lo hubieran contado, sino que este señor cuando fue adulto vio que era una batalla que había pasado hace 15, 20 años y quería saber qué es lo que había pasado. Y el tío se dedicó a investigar para crear un libro. Y sí que es una crónica, pero yo creo que eso no significa que haya como... que tenga menos mérito, porque precisamente hay muchas crónicas que se han perdido a lo largo de los años.
que las han manipulado, que se han quemado, que no han llegado, porque todas las batallas casi siempre se tiene un registro, y con lo cual no es una batalla como cualquier otra, sino es una batalla que en su momento fue muy importante, que además también tiene como un mensaje de, vale, sí, se perdió esta batalla, pero se ganó la guerra. Entonces también hay como un argumento que tú puedes venderle a tu sociedad, ¿no? De, bueno, aunque a veces tengas un mal momento, después hay que darlo todo por el país. Y esto es muy importante. Entonces, a mí no me vengas con la cosa de, no, es que tiene 2500 años, pero en realidad el autor no hizo nada, porque precisamente no sé yo si es más difícil en la época, con los medios de la época, moverse, buscar a gente que lo hubiera vivido, saber que era mentira, que era verdad, intentar no manipular, teniendo en cuenta que obviamente está manipulado porque él formaba parte del bando de los vencedores. No era un persa el que lo escribió, era un griego. Con lo cual es ya como, hay un primer filtro que claramente es la idea de, es que fueron los espartanos los que lucharon con todo el... O sea, que ya hay como la primera lectura de, separa qué es el valor histórico y todo lo que hay. Pero a mí no me digas que el autor no tiene mérito, porque precisamente yo creo que quizás de todos es el que tiene más mérito, porque, reitero, que se haya conservado un relato tan antiguo, tela, y además Heródoto, aparte de esto, tiene muchos documentos, y gracias a esos documentos, ahora se puede ver una parte de la historia. Para mí es importante porque en realidad toda la parte de la literatura está basada en la historia. O sea, hemos cogido relatos que son contemporáneos, relatos que son de la Edad Media, relatos que son de la Edad Antigua, y yo creo que eso también tiene su mérito, porque sí que es cierto que es otro estilo. ¿No? Me parece que antes Priscila ha dicho que ella a veces, cuando cogía un libro, lo que quería era como no tener que buscar información antes, en plan que lo leía por puro placer, de que yo quiero leer que Terry Pratchett se puede leer y que no hace falta tener una base, y que eso también es algo positivo. Pero yo insisto que creo que como yo creo que casi todo el mundo que lee le gusta esforzarse un poco, ¿no? Porque yo esto lo he escuchado mucho. Hay gente que dice, yo prefiero ver una película antes de un libro, porque un libro, pues quieras o no, le dedicas un tiempo, hay palabras que a lo mejor no conoces, hay estilos que combinan más contigo, que combinan menos, pero hay como una recompensa, ¿no? De yo invierto un tiempo para que después pueda aprender, pueda ver el mundo a través de los ojos de otra persona, pero aún así en este caso, aunque sea un libro que es verdad que si se compara el argumento es como súper lineal y no te fijas en los personajes, o sea, no hay una descripción de si un soldado estaba muy triste, o si un soldado echaba de menos a su mamá, o si un soldado echaba de menos a su hija, no, o sea, son tortas, pero también en cierta manera es ver la manera en la que una batalla luego influye en la sociedad y cómo esto ha llegado hasta el punto que una persona decidió, mira, voy a inspirarme en un relato, que sí que es cierto que el Miller se basó en soldados que existieron, pero que se inventó como un poco lo que había detrás. O sea, la mayoría del argumento de la película es ficticio. Entonces ahí, si quieres una novela, te puedes apoyar. Si quieres un autor que haya podido inventarse cosas, pues por ahí puedes tirar, porque está claro que este señor se basó en Heródoto. Y yo creo que realmente la batalla de las Termópilas tiene algo detrás para el cual se haya hecho una película, y en su época fue la segunda taquillera. Es decir, que también hay un simbolismo entre el ser humano, quieras o no, es un animal, quieras o no, tiene impulsos violentos. Aunque estemos en una sociedad y los controlemos, casi todo el mundo en algún momento le puede la parte del instinto de proteger, o de me han atacado, me voy a defender. Y eso en las Termópilas se ve muy bien, del punto máximo de voy a defender mi pueblo, y en el fondo ellos se sacrificaron para salvar a gente que estaba más vulnerable, a familias, a gente pequeña, gente mayor, y ya está. Porque me he indignado mucho con lo del autor, ¿eh? Un poco más y me desangro, Niso, por Dios. Guapísima. 5 minutos con 15 has gastado. ¿Alguien más quiere decir algo y que tenga un tiempo para decirlo? Voy revisando, ¿eh? El equipo del color de la magia, 0 patatero. Ya no tenéis tiempo. La batalla de las Termópilas aún podéis defender, que la última defensa impecable. La Bella y la Bestia, tenéis gastados 14,32. O sea, que tenéis segundos, pensad bien antes de usar ese tiempo. La llamada de Cthulhu,
tenéis 13 minutos con 1 segundo gastado. Y Monster, Rubén, tienes gastados 4 minutos con 31 segundos. De los que aún tenéis tiempo, ¿alguien quiere ahora decir algo? ¿O queréis empezar ya la votación? A ver, espera, Rubén. Pues, tu tiempo empieza ahora. Sí, voy a hablar poco más bien. No, que quería decir que el cómic el manga, que se hizo una serie muy fiel de anime, ¿no? Y también aparte se hizo un libro que es después de que finaliza el manga, que habla de un detective un periodista que va entrevistando a los personajes, que la verdad es que está bastante bien, que es un buen complemento, ¿no? al manga. Y bueno, y ya está, que no sé qué más decir. Has gastado 46 segundos. O sea que vamos, vas también sobradísimo de tiempo. ¿Alguien más de los que aún tenéis algo de tiempo? A la 1, nada a las 2, nada a las 3. Pues empezamos la votación. Todo el mundo tiene que ir ahora al chat, ¿sí? ¿Tenemos todos el chat abierto? Sí. Sí. ¿Sí? Periodo de votaciones se inicia ya. Pensáoslo bien, os doy 5 minutos para que lo penséis. ¿Alguien más? ¿Habéis votado todos ya? No. ¿Quién falta? Aún hay tiempo, ¿eh? No estoy, es simplemente para saber cuántos... Yo. Chan, 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 chan. ¿Sois 2? Chan, chan, chan. 3 minutos ya de tiempo, os quedan 2 minutos. 2 minutos. Sí. 1 minuto. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado la experiencia? Sí, claro. Sí, bien. El primer torneo de Book Wars del Club de Lectura ha ganado la batalla de las Termópilas. ¡Ué! Muchísimas gracias por haber participado, por vuestro tiempo. Gracias a Marta podremos subir el vídeo después a YouTube y así los que no han podido participar en directo, pues lo podréis ver desde casa. Y hasta la próxima actividad.